El sonido seco y autoritario del mazo de don Francisco golpeando la madera noble del estrado no sonó a justicia en mis oídos, resonó con la finalidad lúgubre de los clavos sellando un ataúd, enterrando mi vida tal y como la conocía. El eco retumbó en las paredes de la sala de los juzgados de Plaza de Castilla, un sonido que marcaría el antes y el después de mi existencia. Con una voz monótona, desprovista de cualquier empatía humana, el juez dictó la sentencia que me destrozaba: se concede la custodia total de los menores y la propiedad absoluta de los bienes conyugales al señor Javier Villalobos. A la señora Paula se le otorga un régimen de visitas supervisadas una vez al mes, estrictamente sujeto a una evaluación psicológica favorable. ¿Caso cerrado? En ese preciso instante, el mundo pareció detener su rotación. Un zumbido agudo y persistente invadió mis oídos, ahogando el murmullo de la sala, como si la presión atmosférica hubiera descendido de golpe. Alcé la vista, nublada por las lágrimas que me negaba a derramar, hacia don Francisco. Era un hombre mayor, con el rostro surcado por arrugas de severidad y una expresión de pocos amigos que dejaba claro su desdén. Ni siquiera tuvo la decencia básica, la humanidad mínima, de mirarme a los ojos mientras me arrancaba lo que más amaba en este mundo. Simplemente cerró su carpeta, indiferente al dolor que acababa de infligir. Luego, mis ojos buscaron a Javier. Javier Villalobos, el intocable magnate de las telecomunicaciones, el hombre cuyo rostro adornaba las portadas de las revistas de negocios como el de Empresario del Año, El Visionario, El Filántropo. Para el mundo era un héroe corporativo, para mí, era el verdugo que había orquestado mi caída. Estaba allí de pie, irradiando una arrogancia casi tangible, alisándose la chaqueta de su impecable traje italiano de 3.000 euros. En sus labios se dibujaba esa sonrisa torcida, una mueca sutil y cruel que solo yo conocía en su verdadera naturaleza. No era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa del depredador que se relame tras haber dado caza y devorado a su presa indefensa. A su lado, flanqueándolo como una guardia pretoriana de trajes oscuros, estaba su equipo de 5 abogados. Eran los tiburones más temidos de la reforma legal, hombres y mujeres que no conocían la derrota porque la compraban antes de entrar en la sala. Chocaban las manos discretamente, con gestos sutiles de triunfo, celebrando su victoria técnica. No había ganado la verdad, ni mucho menos la justicia moral, había ganado el dinero, había ganado la influencia, había ganado la corrupción sistémica que Javier manejaba como un maestro titiritero. Yo me encontraba sola, aislada en mi mesa, acompañada únicamente por Hugo, mi abogado de oficio. Hugo era un chico joven, recién salido de la facultad, con buenas intenciones pero devorado por los nervios. Apenas había logrado articular 2 frases coherentes durante todo el juicio. No era culpa suya, Javier había comprado, coaccionado o intimidado a todos los bufetes de abogados decentes de Madrid para asegurarse de que nadie competente aceptara representarme. Hugo, temblando ligeramente, se inclinó hacia mí. «Lo siento mucho, señora Paula», susurró con voz temblorosa, evitando mi mirada. «Hicimos lo que pudimos, de verdad, pero él tiene demasiados recursos. Es imposible luchar contra esto». Me obligué a levantarme, aunque mis piernas temblaban como si fueran de gelatina. Sentía un vacío en el estómago tan profundo y vertiginoso que pensé que me desmayaría allí mismo, colapsando sobre el frío suelo de linóleo. Pero el instinto maternal me mantuvo en pie. «Quiero ver a mis hijos», dije, aunque mi voz salió rota, un hilo de sonido que apenas contenía mi desesperación. Javier se acercó. A medida que invadía mi espacio personal, me envolvió el aroma de su colonia cara mezclada con el olor metálico de su victoria. Se inclinó hacia mi oído, con una intimidad falsa y repugnante. «No los vas a ver, Paula», susurró, y cada palabra fue como una puñalada. «Mañana mismo los voy a mandar a un colegio mayor en Inglaterra. Estarán lejos de ti, lejos de tu influencia, lejos de tu mediocridad». Me quedé paralizada. «Y sobre la pensión», continuó, disfrutando de cada sílaba, «mis abogados se han asegurado de que no te toque ni un solo céntimo. Al fin y al cabo, firmaste ese acuerdo prenupcial cuando estabas tan ciegamente enamorada, ¿recuerdas?». La crueldad en su voz era gélida. «Javier, por favor». «Son mis hijos», supliqué, olvidando cualquier rastro de orgullo, dispuesta a arrodillarme si hacía falta. «Ya no», cortó él secamente, dándome la espalda con desprecio. «Ahora son herederos Villalobos. ¿Y tú? Tú vuelves a ser nadie».
Vuelve a tu pueblo en la Sierra de Madrid, Paula. Vuelve a la miseria de donde te saqué. Salió de la sala con paso firme, rodeado de su séquito de aduladores y guardaespaldas. Don Francisco, el juez, ya se había retirado a su despacho privado, probablemente para contar el soborno o brindar por un trabajo bien pagado. Me quedé absolutamente sola en la inmensidad de la sala vacía, con el eco de mi derrota rebotando en las paredes de madera y estuco. Javier pensaba que yo estaba sola en el mundo. Estaba convencido de que mi familia se había desentendido de mí, que me habían abandonado a mi suerte. Creía que mi hermano mayor, Iker, era, como yo le había dicho vagamente años atrás para protegerlo, un simple empleado del gobierno, un burócrata gris que vivía viajando y que nunca estaba presente. Lo que Javier no sabía, lo que su arrogancia infinita y su narcisismo le impedían ver, era que Iker no era un simple administrativo. Javier creía que había ganado la guerra, que había aplastado al enemigo, pero en realidad, solo había cometido el error fatal de despertar a un gigante dormido. Hacía una hora, justo antes de entrar a la sala para escuchar la sentencia, le había enviado un mensaje desesperado a Iker. El texto solo contenía 3 palabras, pero cargaban con todo el peso de mi angustia: él me destruyó. Yo no sabía si el mensaje había llegado a su destino. No sabía si mi hermano, al que no veía desde hacía 5 largos años por culpa de los celos enfermizos y las prohibiciones constantes de Javier, vendría. La duda me carcomía, pero era mi única esperanza. Salí del edificio de los juzgados. Afuera, el cielo de Madrid se había desplomado. Llovía a cántaros, una cortina de agua densa y fría. Una tormenta gris plomo cubría la capital, reflejando perfectamente el estado de mi alma, sombría, tormentosa y desesperada. Javier estaba de pie en la escalinata, protegido bajo un inmenso paraguas negro que sostenía su chofer, dando declaraciones triunfales a la prensa congregada. La justicia ha prevalecido hoy, decía con su voz de barítono, proyectada perfectamente hacia los micrófonos que se agolpaban frente a él. He salvado a mis hijos de un ambiente inestable y pernicioso. Me vio salir, completamente empapada, derrotada, sin paraguas, con el maquillaje corrido y el cabello pegado al rostro. Se rió. Fue una risa corta y despectiva, y señaló discretamente hacia mí para que las cámaras captaran mi humillación en alta definición. Ahí la tienen, pareció insinuar su gesto, la imagen viva de la derrota. Pero entonces, el sonido monótono de la lluvia golpeando el asfalto fue interrumpido brutalmente. No fue un trueno lo que rompió el ambiente, fue el rugido grave y profundo de motores. Muchos motores. Motores potentes, diésel, turboalimentados. Una caravana de 5 vehículos SEAT blindados, de color negro mate, del tipo que utilizan los altos mandatarios o las fuerzas especiales, irrumpió en la plaza de la villa. Los vehículos no respetaron las normas de tráfico, subieron a la acera con una agresividad calculada, dispersando a los periodistas que corrieron para no ser atropellados. Las puertas de los 5 vehículos se abrieron al unísono, con una sincronización coreografiada. Bajaron 20 hombres. No eran simples guardaespaldas privados de centro comercial, eran operativos tácticos. Llevaban uniformes grises técnicos, sin insignias visibles, pero con una postura y una disciplina que gritaba entrenamiento militar de élite. Se movían como un solo organismo. Formaron un pasillo humano impenetrable, y de la camioneta central, bajó Iker. No vestía como el chico sencillo de la sierra que yo recordaba de nuestra infancia. Llevaba un traje negro táctico, ajustado y funcional, botas militares y una gabardina larga que ondeaba con el viento y la lluvia. Tenía una cicatriz nueva, fina y blanca, cruzando su mejilla, y sus ojos. Sus ojos eran 2 abismos de furia controlada, fríos y calculadores. Javier dejó de reír al instante. Los periodistas, sintiendo el cambio drástico en la atmósfera, bajaron las cámaras, intimidados por la presencia de aquella fuerza desconocida. Iker caminó directamente hacia mí. Los hombres de seguridad de Javier, instintivamente, intentaron bloquearle el paso, pero fue un error. Los operativos de Iker los apartaron con una eficiencia brutal y silenciosa, movimientos rápidos de aikido y defensa personal que dejaron a los gorilas de Javier desequilibrados y neutralizados en segundos, sin necesidad de desenfundar armas. Mi hermano llegó hasta donde yo estaba, temblando bajo la lluvia. Me miró profundamente, vio mis lágrimas mezclándose con el agua de lluvia, vio mi ropa mojada pegada al cuerpo, vio mi alma rota en 1000 pedazos.
sin decir una palabra, se quitó su gabardina y me la puso sobre los hombros. Estaba caliente, seca y olía a seguridad. Hermanita, dijo con su voz grave, que resonó en mi pecho, perdóname por tardar tanto. El vuelo desde Oriente Medio fue más largo de lo previsto. ¿Y qué? Me quitó todo, sollocé, aferrándome a las solapas de su gabardina. A los niños, la casa. Dice que soy una nadie. Lloré contra su pecho, sintiendo por primera vez en años que tenía un refugio. Iker me abrazó fuerte, un abrazo de oso que prometía protección eterna. Luego, se giró lentamente hacia Javier, separándose de mí lo suficiente para encararlo. Javier, intentando recuperar su compostura arrogante, bajó un escalón para no perder altura frente a Iker. ¿Quién demonios eres tú?, gritó, intentando imponer su autoridad. ¿El nuevo novio? ¿Un matón de barrio contratado? Esto es propiedad federal y pública. Llamaré a la policía ahora mismo. Iker sonrió. No fue una sonrisa amable ni social. Fue la sonrisa de un lobo ibérico que acaba de ver a un conejo cojo intentar huir. Llama a la policía, Javier, dijo Iker con una calma aterradora. De hecho, llama al comisario general. Dile que el comandante Iker Vargas, director de operaciones de inteligencia nacional, está aquí. El color huyó del rostro de Javier. Palideció visiblemente. Vargas, balbuceó, confundido. Pero. Paula se apellida Méndez. Méndez es el apellido de nuestra madre, explicó Iker, bajando los escalones hacia él, invadiendo su espacio vital con cada paso. Vargas es el de nuestro padre, el general Vargas. ¿Aquel militar que tú insultaste en la cena de compromiso, lo recuerdas? Dijiste que los militares eran perros falderos del gobierno, que no sabían hacer negocios. Iker se detuvo a escasos centímetros de Javier, mirándolo desde arriba. Javier Villalobos, acabas de ganar un juicio corrupto. Felicidades. Disfrútalo, porque te prometo por la memoria de mis ancestros que esa sentencia será el último documento legal que tendrás a tu favor en esta vida. Me estás amenazando, intentó Javier sonar valiente, pero su voz temblaba, traicionando su pánico. Soy un hombre poderoso en esta ciudad. Tengo dinero ilimitado. Tengo jueces en mi nómina. Tú tienes dinero, dijo Iker, con un desprecio absoluto. Yo tengo información. Y tengo poder. El tipo de poder que no se compra con cheques bancarios, Javier. El tipo de poder que hace que la gente como tú desaparezca de los registros civiles como si nunca hubieran existido. Iker se giró hacia sus hombres, dando la espalda a Javier como si ya no fuera una amenaza. Lleven a mi hermana al vehículo seguro y contacten inmediatamente al equipo financiero. Quiero ejecutar la operación caída libre. Ahora. ¿Qué significa eso?, gritó Javier mientras los operativos me escoltaban con delicadeza hacia el coche central. No pueden hacerme nada. Soy intocable. Iker se detuvo antes de subir al vehículo, con la mano en la puerta. Miró a Javier una última vez, con una mirada que helaba la sangre. En una hora, Javier, desearás no haber ganado ese juicio. En una hora, desearás haberme devuelto a mi hermana con una disculpa sincera. Nos vemos en el almuerzo. Sé que vas a ir a celebrar a la terraza en la Torre de Cristal. Yo invito. Subimos a los vehículos SEAT blindados. La caravana arrancó con potencia, dejando a Javier bajo la lluvia en la plaza de la villa, confundido, empapado, pero aún aferrado a su arrogancia, pensando estúpidamente que solo eran amenazas vacías de un cuñado molesto. No sabía que su reloj de arena acababa de romperse y que los granos de su tiempo se derramaban sin control. Antes de contarte cómo Iker desmanteló la vida de Javier pieza por pieza en menos de 60 minutos, necesito pedirte un favor personal. Si estás en contra de la corrupción que carcome nuestra sociedad y crees que la familia es lo único por lo que vale la pena quemar el mundo entero, dale un fuerte me gusta a esta historia ahora mismo. Suscríbete y activa las notificaciones. Lo que va a pasar en ese restaurante de lujo te dejará aplaudiendo de pie. Créeme, la justicia divina a veces no llega con alas, sino en vehículos blindados y trajes tácticos. Dentro del vehículo, el ambiente era radicalmente distinto al caos exterior.
Estaba insonorizado y climatizado. Iker me sirvió un café con leche caliente de un termo de acero inoxidable. El interior del coche parecía una nave espacial, tenía una oficina móvil instalada en la parte trasera, con pantallas LED desplegadas, teléfonos satelitales encriptados y mapas digitales en tiempo real. Iker, ¿qué haces?, pregunté, secándome las lágrimas y sosteniendo la taza caliente con ambas manos para dejar de temblar. Javier es peligroso. Tiene a la mafia local en el bolsillo, tiene a los jueces. Paula, me interrumpió él suavemente, tomando mi mano. Yo cazo terroristas internacionales en desiertos olvidados. Yo desmantelo redes de trata de personas que operan a nivel global. Un empresario corrupto de Madrid con delirios de grandeza no es un rival para mí, es un aperitivo. Iker tocó una de las pantallas táctiles. Equipo Alfa, reporte de situación. Una voz metálica, distorsionada por seguridad, respondió a través de los altavoces: señor director, hemos accedido a los servidores privados de Villalobos Telecom. Tenemos los libros contables reales, los que oculta a la hacienda pública. Lavado de dinero, evasión fiscal masiva y sobornos a funcionarios públicos, todo meticulosamente documentado. Bien, asintió Iker. ¿Y sus cuentas en los paraísos fiscales? Localizadas y congeladas bajo la Ley de Seguridad Nacional y Financiamiento Ilícito. El director del banco local, al que usted ayudó en el pasado, le debe un favor, señor. Acaba de ejecutar las cláusulas de vencimiento anticipado de todos los préstamos y líneas de crédito de Villalobos. Técnicamente, el sujeto está en quiebra total desde hace 3 minutos. Iker me miró y me guiñó un ojo, una chispa de su antigua travesura infantil brillando en su mirada dura. ¿Ves, hermanita? Ya no es rico. Es más pobre que nosotros cuando empezamos. Pero los niños, dije, sintiendo que el pánico volvía a subir por mi garganta. Se los quiere llevar a ese colegio mayor en Inglaterra. No saldrán del país, aseguró Iker con firmeza. He puesto una alerta migratoria roja de Interpol sobre sus pasaportes y los de Javier. Si intenta pisar el aeropuerto de Barajas o cualquier frontera, será arrestado inmediatamente por intento de sustracción de menores bajo una investigación federal en curso. La caravana se detuvo frente a la imponente Torre de Cristal, uno de los rascacielos más altos y exclusivos de Madrid. ¿Lista para la segunda parte?, preguntó Iker, ajustándose los puños de la camisa táctica. Tengo miedo, Iker, confesé. No tengas miedo. Hoy tú eres la dueña del tablero de ajedrez. Vamos a darle jaque mate. Subimos en el ascensor privado que llevaba directamente a la terraza-restaurante en la cúspide de la torre. Javier estaba en la mesa principal, la que tenía las mejores vistas de la ciudad, rodeado de sus abogados y su nueva amante, una mujer joven que reía escandalosamente. Estaban celebrando con botellas de cava de la reserva más cara, brindando por la libertad y por haberse librado de la carga. A esa mujer no le quedó ni para el autobús de vuelta, decía Javier riendo, con la copa en alto. Deberían haber visto su cara de estúpida cuando don Francisco leyó la sentencia. Fue poesía pura. De repente, las puertas del ascensor privado se abrieron con un siseo. Iker y yo entramos, pero esta vez no veníamos solos. Veníamos flanqueados por 4 agentes de la Policía Nacional uniformados y 2 auditores del Estado con maletines de cuero. El restaurante, lleno de la élite madrileña, se quedó en un silencio sepulcral. Javier nos vio. Su sonrisa se congeló y soltó la copa, que se rompió contra el suelo derramando el cava. Otra vez tú, gritó levantándose, con la cara roja de ira. Esto es acoso. Gerente. Saque a esta gentuza de mi mesa reservada. El gerente del restaurante no se movió ni un milímetro. Estaba hablando en voz baja con uno de los hombres de Iker, asintiendo pálido y visiblemente asustado mientras revisaba una credencial oficial. Iker caminó con calma hasta la mesa de Javier. Tomó una silla vacía, la giró y se sentó a horcajadas, apoyando los brazos en el respaldo, mirando a Javier directamente a los ojos con una intensidad depredadora. Te dije que nos veríamos en el almuerzo, Javier. Lárgate, chilló la amante de Javier, intentando defender su estatus. No saben quién es él. Oh, sabemos exactamente quién es, dijo Iker con voz suave pero letal.
Javier Villalobos, un hombre que, según mis datos actualizados hace exactamente 2 minutos, tiene un saldo bancario de 0 euros y una deuda exigible de 50 millones. Javier se puso rojo, casi púrpura. ¿Estás loco? Tengo millones en Suiza, en Caimán. Su teléfono móvil comenzó a sonar frenéticamente sobre la mesa. Era su contable personal. Javier contestó con manos temblorosas. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Congeladas? ¿Todas? Es un error, idiota. Llama al banco ya. ¿Qué? ¿El banco qué? Su voz se apagó. ¿Ejecutó la hipoteca? Javier dejó caer el teléfono sobre la mesa como si quemara. Miró a Iker con terror puro, el tipo de terror de quien ve el abismo a sus pies. ¿Qué hiciste?, susurró, casi sin voz. Yo no hice nada, dijo Iker encogiéndose de hombros con falsa inocencia. Solo le mostré a las autoridades competentes y a los bancos internacionales la verdad sobre tus negocios sucios. Resulta que lavar dinero para organizaciones criminales no es algo bien visto por la banca ética ni por el Banco Central Europeo. Javier miró desesperado a sus abogados. Hagan algo. Párenlo. Demándenlo por calumnias. El abogado principal, el líder de los tiburones, cerró su maletín con un clic definitivo. Señor Villalobos, si sus cuentas están congeladas, no puede cubrir nuestros honorarios, que son sustanciales. Y dada la extrema gravedad de las acusaciones federales que acaban de mencionar, nos vemos en la obligación ética de retirarnos del caso inmediatamente. Con su permiso. Los abogados se levantaron en bloque y se marcharon apresuradamente, sin mirar atrás. La amante, viendo el barco hundirse, también se levantó disimuladamente, agarró su bolso de marca y corrió hacia el baño, desapareciendo para siempre. «Estás solo, Javier», dije, dando un paso al frente. Ya no sentía miedo. Sentía poder. Sentía que la balanza del universo se equilibraba. Te dije que mis hijos no se irían. Son mis hijos, gritó él, desesperado, aferrándose a lo único que creía que le quedaba. El juez don Francisco me los dio. Tengo una sentencia. Ese juez, interrumpió Iker con frialdad, acaba de ser arrestado en su despacho hace 10 minutos por la Unidad de Asuntos Internos, acusado de recibir sobornos sistemáticos. Su sentencia ha sido anulada de oficio. Se ha ordenado un nuevo juicio inmediato, y adivina que, con tus cuentas congeladas y una investigación criminal por lavado de dinero encima, ningún juez en España te dará ni la custodia de un hámster. Iker hizo una señal sutil con la cabeza. Los agentes de la Policía Nacional se acercaron. Javier Villalobos, dijo el inspector al mando con voz autoritaria. Queda detenido por lavado de dinero, fraude fiscal, corrupción de funcionarios públicos y conspiración criminal. No, no pueden hacerme esto. Soy Javier Villalobos. Javier, en un último acto de cobardía patética, intentó correr hacia la salida de la terraza, quizás pensando en las escaleras de emergencia. Pero Iker, con un movimiento fluido, le puso el pie. Javier tropezó y cayó de cara contra el suelo de mármol, humillado en medio del restaurante más lujoso de Madrid, frente a toda la alta sociedad que antes lo aplaudía. Iker se agachó junto a él y le susurró al oído, lo suficientemente alto para que yo escuchara cada palabra: esto es por las lágrimas de mi hermana. Esto es por cada vez que la hiciste sentir menos, por cada insulto, por cada desprecio. Agradéceme que soy un hombre de ley y llevo un uniforme, Javier, porque si no llevara esta placa y estuviéramos en otro lugar, te habría tirado por esa ventana sin dudarlo. Los agentes levantaron a Javier del suelo, lo esposaron con las manos a la espalda y lo sacaron arrastrando. Él gritaba mi nombre, suplicando. Paula, ayúdame. Soy el padre de tus hijos. Perdóname, por favor. Lo miré fijamente. Miré al hombre que una hora antes se reía de mi desgracia bajo la lluvia. Sentí pena, pero no por él, sino por el tiempo que perdí a su lado. La justicia ha prevalecido, Javier, le dije, repitiendo sus propias palabras con una calma glacial. Disfruta tu nueva vida. El desenlace fue rápido y contundente. Javier fue condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de fianza. Sus bienes fueron incautados por el Estado.
La mansión, los coches deportivos, la empresa, todo desapareció en subastas públicas para pagar sus deudas millonarias y las multas. Yo recuperé a mis hijos esa misma tarde. Iker movió sus influencias para que un juez de familia honesto me otorgara la custodia temporal inmediata, que luego se volvió permanente y absoluta. Pero la sorpresa final llegó una semana después. Estaba en el piso con balcón en el barrio de Salamanca, la casa de mis padres donde me estaba quedando temporalmente para reconstruir mi vida. Iker llegó con una carpeta azul bajo el brazo y una sonrisa misteriosa. «Tengo un regalo para ti, Paula», dijo, dejando la carpeta sobre la mesa del salón. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Eran las escrituras de una casa. No la mansión fría y ostentosa de Javier, sino un chalet hermoso, luminoso, situado en la Costa Brava, con vistas al Mediterráneo, totalmente a mi nombre. Y debajo, había otro documento, la constitución de una nueva empresa. «¿Qué es esto?», pregunté, sin dar crédito a mis ojos. «Telecomunicaciones Fénix», dijo Iker con orgullo. «Compré los activos lícitos y la infraestructura de la antigua empresa de Javier en la subasta del gobierno antes de que nadie más pudiera pujar. La limpié de toda su corrupción y la puse a tu nombre. Tú conocías ese negocio mejor que él. Tú eras quien le hacía los números reales y las estrategias mientras él se llevaba el crédito. Ahora es tuya. Es tu imperio». Lloré. No de tristeza, sino de una gratitud inmensa que me desbordaba el pecho. «No sé cómo pagarte esto, hermano. Me has devuelto la vida». «Ya me pagaste», dijo él, besándome la frente con ternura. «Sobreviviste. Recuperaste tu sonrisa y a mis sobrinos. Eso es todo el pago que necesito. Hoy dirijo mi propia empresa con éxito y ética. Mis hijos crecen felices, educados en valores, lejos de la toxicidad y la falsedad de su padre. Iker sigue salvando el mundo en las sombras, en misiones que nunca aparecerán en los periódicos, pero viene a cenar todos los domingos a casa, y siempre trae postre. Aprendí que a veces, cuando crees que has perdido todo y que estás en el fondo del pozo, solo estás haciendo espacio para lo que realmente mereces. Y aprendí la lección más importante: nunca jamás debes subestimar el poder de la familia. Javier ganó en la corte por una hora, creyéndose un dios, pero yo gané la vida entera. Gracias por escuchar mi historia. Si sentiste la satisfacción profunda de ver caer a los corruptos y crees que la familia siempre debe protegerse contra viento y marea, escribe «La sangre pesa» en los comentarios. Y recuerda, aunque te sientas sola contra el mundo bajo una lluvia fría, nunca sabes quién puede estar a una llamada de distancia, listo para traer la caballería y cambiar tu destino. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de justicia y poder.